¿Puede una canción inducirte a tener miedo? ¿Acaso hacerte sentir algo de tensión? ¿Conoces alguna melodía que te lleve a un estado de relajación? No es casualidad que los sonidos tengan el poder de generar emociones y hasta cambios en el estado de ánimo de una persona. La música no solo lleva un mensaje explícito en la lírica o la letra que un cantante expresa. La interpretación instrumental puede generar en una persona reacciones que se originan en el cerebro aún sin tener conocimientos técnicos sobre música. Y es en este punto donde la ciencia presenta un especial interés para aplicaciones en la medicina. Estamos hablando de la neuromúsica. IDSN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. La música no solo se puede apreciar como un escenario de entretenimiento. Desde una perspectiva médica, el poder sonoro logra incluso cambios en la salud de un paciente. Es por eso que en esta ocasión tenemos un súper invitado para hablar de este tema. Él es Luis Carlos Portilla Montenegro, médico, radiólogo, orgullosamente nariñense, pero también músico, compositor y hasta docente, con quien hablaremos en un primer momento sobre qué es la neuromúsica y cómo esto impacta en el contexto de la salud, para pasar luego a explorar el campo netamente artístico y hablar desde su experiencia como músico-compositor y su obra, una propuesta realmente innovadora que va más allá de una producción musical y que, rescatando algunos sonidos andinos, tiene como objetivo servir de elemento de transformación en pacientes que lo necesitan. Luis Carlos Portilla, bienvenido a este espacio de salud. Bueno, muchas gracias, muy amable por esta invitación. Luis Carlos, iniciemos hablando un poco sobre el poder de la música y cómo nos puede afectar negativa o positivamente, por ejemplo, en nuestro estado de ánimo. Hay que empezar entendiendo lo siguiente, no hay un estímulo más poderoso para el cerebro que la música. Sí, si nosotros tuviéramos ahorita la posibilidad de tener un resonador magnético funcional tipo Volt y escaneáramos en este momento los cerebros que están en esta sala, podemos mirar que solamente una parte del cerebro se estaría afectando. Digamos que se activa la parte del lenguaje, seguramente la parte de la motricidad, la parte visual. Pero si nosotros escuchamos música y hacemos el mismo escáner, absolutamente todo el cerebro se activa, todo. Porque la música en el cerebro funciona de maneras distintas, es decir, no solamente una parte del cerebro se encarga de procesarla, sino todo el cerebro. La parte rítmica se procesa en el hemisferio izquierdo, la melodía, el tono, las tesituras en el hemisferio derecho. Si nosotros tenemos movimiento, se van a activar los ganglios basales, el cerebelo, pero si nosotros activamos el tema emocional de los recuerdos, el giro prefrontal, el lóbulo frontal, el tegmen ventral, el sistema mesolímbico y todos los núcleos encargados de secretar unos neurotransmisores como dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina se empiezan a activar. Entonces, la música es un estímulo supremamente poderoso para el cerebro y siempre ha existido. No es que hoy sea más estimulante que antes, solo que en la actualidad, con todo el conocimiento que tenemos en medicina y con todos los avances que se han hecho, pues nosotros ya podemos entenderla, estudiarla y ver de qué manera funciona y de esa manera también poder entender cómo se puede aplicarla a pacientes. Resulta que antes se pensaba que la música estaba solamente en el plano del entretenimiento. Exacto. Pero resulta que hoy por hoy la música está empezando a ocupar un plano que es el plano terapéutico. ¿Cómo la música la podemos utilizar como coadyuvante, o sea, como un aliado más que sinergie, que potencie más el uso de los medicamentos para combatir algunas enfermedades? Y bueno, algunas no necesariamente con medicamentos, sino con el tema de la música nada más. Entonces, por ejemplo, estrés, ansiedad, depresión se empiezan a manejar también con el tema de la música, pero otras patologías un poco más complejas como pacientes oncológicos, por ejemplo, con música, súper interesante, enfermedad de Alzheimer, de Parkinson y hoy por hoy un tema que es muy muy interesante y que tiene también a la neurociencia y a la neuropsicología encima y es el manejo de las adicciones. ¿Qué es neuromúsica? ¿Ya? O sea, hablemos desde una perspectiva científica, pero que sea de fácil entendimiento. La neuromúsica no es más que una disciplina del conocimiento que abarca 3 áreas, la música, la medicina y la psicología, justamente para poder entender de qué manera la música afecta al cerebro, cómo la música puede cambiar las emociones,
cómo cambia la conducta de las personas Comportamientos. y también cómo cambia esa activación cerebral a través de la música. Entonces, hay muchas investigaciones, sobre todo con un elemento que es, digamos, como el caballo de trabajo de esta neuromúsica, que es la resonancia funcional magnética de la que hablamos, donde se puede evidenciar de qué manera el cerebro se va afectando y cómo se puede mirar en tiempo real qué partes del cerebro están funcionando. Y esto pues ha permitido a los científicos indagar e investigar sobre mucho esto de la música y la neuromúsica, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver alrededor del cerebro. Algunos estudios que uno pueda evidenciar desde la parte médica que demuestren cómo afecta la música o cómo transforma directamente en pacientes. Hay uno que es bien interesante, que es como el método Boni. Es un método que se está aplicando en pacientes oncológicos. Se han hecho algunos estudios donde se les coloca a los pacientes música, la música que a ellos les gusta, que es lo interesante, y además se lo potencia con un efecto visual, un tipo de gafas, para generar unas imágenes tranquilas, relajantes y todo esto, ¿no? Adicional a una parte Adicional a la visual. parte, sí, o sea, la parte auditiva y la parte visual viene a potenciar todo este efecto. Y se ha comprobado que mejora muchísimo la parte del estrés, la parte de la emoción, pero además que al disminuir el estrés y al disminuir también esta parte emocional, mejora más la potencia del medicamento, digamos que reaccionan mejor a la quimioterapia y a los tratamientos que se están haciendo que aquellos pacientes que no lo hacen. Y eso tiene pues una explicación científica o digamos demostrada relacionada con el tema de los neurotransmisores, de lo que genera el estrés, la ansiedad, de la activación de los núcleos en el cerebro, como la amígdala, que es la que genera noradrenalina, que estimula la glándula suprarrenal para producir cortisol, que es la adrenalina y la que nos tiene tensionados. Como a veces uno escucha que uno puede activarlo con chocolates, pero nunca uno había escuchado que a través de la música Sí, se puede. sí, mira que Neurotransmisores. mira que el chocolate, al igual que todo lo que nos genera a nosotros placer, es decir, correr, estar con nuestra pareja, cocinar, la mascota, todo esto que nos genera a nosotros placer, tiene una vía que se llama la vía dopaminérgica, que es una vía de la recompensa en el cerebro que activa un núcleo que se llama el núcleo accumbens que genera dopamina. Cuando tú te sientes bien, hay dopamina en el torrente sanguíneo, digámoslo así. Y cuando escuchas música, la música activa la misma vía. Y es esa misma vía la que se activa con el consumo de cocaína, por ejemplo, la vía de la recompensa. Y digamos que por eso el interés también del tema de la música con el tema de las adicciones, ¿no? Porque utilizan la misma vía para generar estas sensaciones y pues la idea es como, bueno, de qué manera pues la música puede competir o puede reemplazar en algún momento estas sustancias psicoactivas y en eso está pues todo esto. Hablando de esta vía que nos comenta Bert sobre la recompensa y que es similar al consumo de algunas sustancias psicoactivas, ¿es posible que también con la música se pueda cometer algo malo para la salud? No tanto malo para la salud, ¿sí? No como así, pero en música sí se habla de efectos positivos Ok. y efectos negativos que puede conducir la música. Por ejemplo, en las emociones que despierta. En el tema emocional, exactamente. Entonces, cuando se habla de efecto positivo en la música, cuando la música es consonante. O sea, la neuromúsica, digamos que hay dos espacios, para música consonante y disonante. La música consonante activa esta vía que hablábamos de la recompensa, del núcleo accumbens, dopamina, para sentir todo este placer. Pero también hay otras formas de activar otros núcleos que no causan placer, sino causan displacer, como la amígdala, por ejemplo. La amígdala es el núcleo en el cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es el de la rabia, el del estrés, el de la ansiedad, que por muchos años pues a nosotros nos preparó para huir o atacar. Sí, es bien interesante esa estructura de la amígdala porque ahí la información que llega es mucho más rápida que en la corteza cerebral, o sea, la reacción es... Por instinto, me Sí, imagino. es más o menos por instinto, pero si lo ponemos en velocidad es 4 veces más rápida que la información que le llega a la corteza cerebral. Ya. ¿Por qué? Tiene una respuesta, porque generalmente pues cuando nuestros antepasados escuchaban un sonido ellos tenían inmediatamente que reaccionar o huyo, ataco, me escondo. Esta amígdala por muchos años se trató de esto. Lo que nosotros tenemos ahora también nos funciona. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés o miedo, ella se activa inmediatamente. Activa cortisol, por ejemplo. Claro, ella activa noradrenalina, que activa cortisol. Entonces, lo que hace esta amígdala, por ejemplo, en una situación de estrés es que inmediatamente ya te prepara para huir o atacar. Por eso es interesante cuando uno está en una situación de estrés o rabia, dicen, respire, cuente hasta 10, cuente hasta 3. ¿Para qué? Para darle chance a la información que te está llegando de afuera, para que sea la corteza cerebral quien la analice. Y al analizar la corteza cerebral, ella te va a decir, no, mira, aquí hay unos factores, está mejor no actúes de esta manera.
Porque si tú actúas solamente con la amígdala, hay dos reacciones, o atacas o huyes, ¿no? Esa es la reacción. Y son Entonces, violentas. sí, generalmente son todas violentas, es la de la ira, la de la rabia. La música puede generar o activar este tipo de cosas. Entonces esa es una música que decimos, una música consonante, música disonante que puede producir efectos positivos y efectos negativos. Ahora, si ya nos vamos al tema de los géneros musicales de ahora, pues también podemos hablar de eso. Por ejemplo, un género popular o este género de reggaetón son géneros que están diseñados para que el cerebro analice rápidamente y procese más rápido la información. Y es que la forma como está diseñada, que solamente tiene 3 acordes, repetitivo, mucho ritmo, están hechas para activar núcleo accumbens, dopamina, recompensas. Pero hay otro tipo de música, por ejemplo, que sí te pone el cerebro a pensar un poco más y a generar unas redes neuronales diferentes porque el análisis que tiene que hacer es un poco mayor. Estamos hablando de géneros como la música clásica, como el jazz, como el rock, como el metal también. Progresivo. Progresivas, ¿sí? Donde te ponen otro tipo de acordes, otro tipo de melodías que el cerebro tiene que analizar un poco más, pero al analizar un poco más hace un ejercicio mental y este ejercicio mental pues se ve representado en muchas áreas de la memoria. Por ejemplo, mejora la memoria, mejora el lenguaje, puede mejorar la parte cognitiva también, porque es un ejercicio mental. Es un reto para el cerebro Exactamente. interpretar o comprender esas estructuras Es como musicales. leer. ¿Sí me entienden? O sea, es como la competencia. Bueno, ¿qué hago? ¿Consumo redes sociales? ¿Paso el TikTok, no, rápidamente? ¿O me leo un libro? Leer el libro genera mayor capacidad reunida que el otro, que estar mirando redes sociales, porque la información que se genera ahí es una información rápida, contexto que está también diseñada para que genere dopamina, para que genere esta recompensa, por eso es tan adictiva. Y que no digamos esté así. conectada un video del siguiente. Eso, exacto. Entonces te genera dopamina, te genera recompensa, pero en realidad está comprobado que lo que está haciendo ahí básicamente no le sirve a nada al cerebro, que de hecho es perjudicial porque disminuye la capacidad de la memoria, ¿sí? Porque no hace un análisis del cerebro adecuado de lo que tú estás mirando. O sea, no es el mismo efecto que te produce cuando tú lees un libro. Ya hace muchos años se habla de ponerle música a los bebés de Mozart, de Bach. ¿Esto realmente tiene algún efecto? Desde la parte médica se ha podido comprobar entonces que pueda causar algún estímulo a los bebés o incluso cuando están aún por nacer. Bueno, hubo un tiempo donde sí se pensaba que el efecto Mozart y todo el Exacto. tiempo, ¿no? Y toda la cosa, pero digamos que todavía en bebés no se ha podido hacer un análisis concienzudo con resonancia magnética para mirar qué pasa en unos que sí escuchan y en los otros que no. Probablemente con el tiempo, porque ya sabes que en medicina los estudios son a largo plazo, o sea, de 10, 20 años. Puede ser que más adelante, en unos 20 años, ya hayan algunos datos que digan, mire, efectivamente si se produjo o no se produjo. Pero está prácticamente, esto sí está muy, muy estudiado, que la interpretación musical, no solamente escuchar, sino interpretar musicalmente, que toquen los niños instrumentos, esto sí que es una cosa increíble para el cerebro, sobre todo cuando tienen entre 5 y 7 años, ¿no? Que es la parte más, digamos que el cerebro tiene mayor plasticidad. Se puede aprovechar que Entonces, desarrollen. sí, está demostrado que si a los 7 años un niño puede aprender a tocar piano, guitarra, cualquier tipo de instrumento, desarrolla mejor la parte del lenguaje, puede aprender más fácil un segundo idioma, la parte cognitiva se vuelve mejor y la parte afectiva también mejora. Digamos que su cerebro va a estar más preparado Ma- para todo este conocimiento que se le viene en los ex- próximos años. Exactamente, entonces ya empieza por eso a un campo de la música a salir del entretenimiento para pasarlo ya a un plano terapéutico, en una especie de una gimnasia cerebral cuando hablamos de salud mental. En 1965, el músico experimental Alvin Lucier realizó uno de los primeros intentos de generar música directamente desde la actividad eléctrica del cerebro. Aprovechó ondas alfa cerebrales medidas mediante un electroencefalograma y las transformó en música mediante un algoritmo y un instrumento, creando una obra totalmente novedosa para aquel entonces. Esta experiencia marca una de las primeras manifestaciones prácticas de la neuromúsica, es decir, hacer música directamente con señales cerebrales y representa un hito en la historia de esta disciplina. Si hablamos de terapias de neuromúsica para determinados pacientes, ¿podría considerarse una herramienta complementaria en la salud pública? Por supuesto, claro que sí. Yo creo que todo este proceso en el que estamos inmersos y digamos que todos los esfuerzos que se están haciendo, no solamente en el tema de investigación, sino en esto que estamos dialogando y todo eso va a terminar en lo que más o menos le sucedió al deporte hoy por hoy, ¿no? Si tú ves hace unos 20 años,
pues no había muchos gimnasios, no había gente, el tema de la concepción del ejercicio era Limitado. muy limitada. O sea, se pensaba que solamente hacían ejercicio los que jugaban fútbol, los deportistas, pero hoy sabemos que sí o sí tenemos que hacer ejercicio. Todas las enfermedades, hipertensión, diabetes, dislipidemias y todo esto se manejan como parte fundamental el ejercicio, es súper clave en eso. Entonces, este ejercicio ha permitido que los pacientes puedan llevar mejor sus enfermedades. En la música creo que va a suceder algo muy similar, porque si bien el ejercicio nos prepara el cuerpo, el sistema muscular, el sistema articular para lo que se viene más adelante con la edad, pues la música nos va a preparar nuestro cerebro prácticamente para lo que se viene con la edad, porque pues todos vamos envejeciendo y el cerebro también se va deteriorando con los años. En su ejercicio como médico radiólogo, ¿ha tenido alguna experiencia o testimonios de personas que hayan sentido cambios positivos, obviamente, al escuchar determinada música? Sí, yo les estaba colocando, sobre todo para disminuir el estrés y la ansiedad. Cuando pasa al médico, no toda la gente tiene como Disposición. esa disposición. A mucha gente le da miedo. A mí me da terror ir al odontólogo, por ejemplo. Pucha, no sé qué tengo ahí, pero siempre que yo voy me tienen como musiquita y entonces la música sí me ayuda a distraerme. Puede ser que tenga un efecto, simplemente puede ser un tema placebo, pero de alguna forma Pero sirve. disminuye el estrés y la ansiedad que tú tienes. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial se puede aplicar en la exploración de la neuromúsica? Pues yo creo que ya hoy por hoy es un tema que ya está, ¿no? O sea, eso está realmente cuando hacen los escáneres de cerebro y todo esto, la inteligencia artificial tiene muchísimo que ver, sobre todo para la recopilación de datos, porque hay muchísimos datos, muchos datos que se recopilan ahí y que realmente lo que hace esta inteligencia artificial es acortar el tiempo de este procesamiento de estos datos, ¿no? Sobre todo nosotros que manejamos imágenes diagnósticas, pues esto tiene que ver muchísimo con inteligencia artificial y con no solamente inteligencia artificial, sino con software y con todo ese tipo de cosas porque es tecnología. Analiza de una manera más Analiza de efectiva. manera efectiva, optimiza mejor las imágenes y reduce sobre todo el trabajo que uno tiene que hacer al analizar todo esto. Entonces yo pienso que sí, debe ya estar esta inteligencia artificial en todos estos campos, no solo médicos, sino también el tema de la música ya enfocadas a todo este proceso de neuromúsica. Hay música que se hace en diferentes frecuencias, en frecuencias alfa o digamos para despertar algunas frecuencias alfa, teta, beta en el cerebro que también condicionan disminución de ansiedad, estrés, sobre todo para manejo de sueño. Lo utilizamos muchísimo y ahí la inteligencia artificial sí está haciendo un aporte, sí, importante porque a través de esto pues se crean estos sonidos que son unos sonidos totalmente diferentes, no es, digamos, sí son sonidos. Ruido blanco. Es el ruido blanco que le llaman, donde ya son sonidos largos, ¿no? Profundos. Y no necesariamente es música como la conocemos. Es música, sí, pues música con una estructura de melodía, coro, precoro y este tipo de cosas, ¿no? Pero sí tienen otras formas de organizarla que sí está demostrado que generan y disminuyen la ansiedad y estrés. La neuromúsica estudia cómo ciertos acordes, ritmos, tonalidades o timbres activan áreas específicas del cerebro relacionadas con la emoción. Los compositores de cine usan estas mismas bases para generar suspenso, tristeza, alegría o heroísmo. Esto se traduce en que una banda sonora hace que el público experimente físicamente lo que la escena quiere transmitir, y ciertas melodías quedan grabadas en la memoria del espectador gracias a la activación de su hipocampo. Ahora pasaremos a hablar con Luis Carlos Portilla, ya no el médico radiólogo que nos expone la música desde una perspectiva científica y de salud, sino Luis Carlos, músico y compositor nariñense. Luis Carlos recientemente lanzó un trabajo musical en solitario basado en neuromúsica, al cual llamó Insular. Hablemos sobre este álbum y este nombre. Muchas gracias. Nuevamente. Nuevamente. Bueno, ahora sí, hablando con Luis Carlos, el músico. Resulta que Insular es mi primera producción como solista. Yo fui muchos años, fui fundador y fui el director general y artístico de Apalau por más de 15 años. Y el último trabajo que grabamos pues, fue con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Pero resulta que hace 7 años, cuando salgo a hacer la especialización a México, yo tenía la ilusión de continuar este proceso musical
con Apalau. Entonces yo llevo el charango, que es el instrumento que yo interpreto, y llevo este instrumento con el ánimo de poder hacer algún tipo de melodías, alguna cosa así. Y resulta que me topo con una cosa muy compleja que es la residencia, o sea, la especialización médica. Estaba lejos del país, lejos de la música, lejos de la familia, y bueno, verse sometido a unos horarios extremadamente largos, casi eran turnos de 36 horas, 2 días. Entonces te pone en unos estados muy complejos, no solamente físicos, sino de salud mental también. Entonces en este tema es que yo intento tocar el charango, intento hacer este proceso musical, y me doy cuenta de que el tiempo no me va a dar, porque es muy complejo. Entonces a lo único que yo me veo, digamos resumido, es a tocar unos acordes en el charango, que los fui grabando en el teléfono. Una melodía que me salía, la grababa en el teléfono. Me dediqué a armar cada pedacito, hasta que al final ya tenía un álbum de varias canciones, y la idea mía era entregar mi tesis de grado y entregar un disco. Cuando yo contacto al productor, que es David Narváez, le digo, bueno, hermano, tengo un disco. Me dice, bueno, pero ¿de qué habla la música? Más Entonces cuando digo, no tiene letra. claro, entonces le digo así, le digo, la música no habla porque no tiene letra, no, pero independientemente de que si es instrumental, tiene que decir algo, Un mensaje. un mensaje. ¿Qué es? ¿Qué dice? Y entonces empiezo a hacer el análisis y me voy atrás en el tiempo, y me surge una pregunta muy interesante. ¿Quién en el cerebro se encarga de procesar primero las emociones? Y algo más complejo aún, ¿quién en el cerebro me da la percepción de la conciencia? Bueno, y ahí me topo con este lóbulo fascinante, que es el lóbulo de la ínsula, que es una estructura que se encuentra en la profundidad del cerebro, que se encarga de procesar emociones y se encarga de cosas extremadamente complejas. Okay. Y dentro de las cosas muy complejas está, 1, procesar las emociones; 2, la idea de la conciencia; 3, el autoaprendizaje, la empatía, por ejemplo. Ahí radica el tema fuerte de las adicciones, en el lóbulo de la ínsula. Y digo, no, por aquí este trabajo tiene que ser. Y sin darme cuenta, estaba yo frente a la puerta de este nuevo maravilloso mundo de la neuromúsica. Por eso el título del disco se llama Insular. Insular, más que un show musical innovador, es una apuesta de investigación, donde incluso intervinieron profesionales en neuropsicología. Hablemos un poco sobre Insular desde esta perspectiva. Sí, a ver, realmente este Insular, ya cuando nosotros tenemos el álbum y lo grabamos ya en el estudio, eso fue hace un año, la idea era, bueno, sentarnos a pensar, o sentarme a pensar qué íbamos a hacer con este disco, si simplemente era un disco, o si a través de este disco nosotros podíamos explicar un lenguaje muy complejo, que es el lenguaje de la neuromúsica, porque tenemos que hablar de cerebro. Entonces nos enfocamos básicamente por el lado del conocimiento. Okay. Entonces nació, digamos que una fracción que se llama Insular Conciencia, que es una rama de este Insular, en el cual nos permite de manera académica explicar este conocimiento. Entonces son conciertos donde hacemos la música, pero vamos además explicando de manera interactiva, de manera muy didáctica, cómo funciona la música en nuestro cerebro. Vamos haciendo ya 10 de estos, sobre todo en los congresos de medicina interna, el congreso de neuropediatría, el congreso de neuropsicología, de psicología en la Universidad de Nariño. Hemos hecho varios de estos donde la gente pues sale como con otro concepto de cómo es la música, y además de cómo funciona la música en el cerebro. Hicimos este concierto, a lo cual denominamos Insular Live, que ya es una producción grande. Y por otro lado, estamos ya arrancando un proceso de investigación donde queremos aplicar todos estos conocimientos y todas estas cosas que hemos estado hablando en nuestros pacientes. Entonces la idea es enfocarlo en una primera instancia, queremos hacerlo. Estamos todavía en el proceso de como mirar bien por dónde podemos enfocar el trabajo, y la idea es presentar, ojalá en pacientes oncológicos, para mirar a ver cómo responde nuestros pacientes a los estímulos de la música y a los estímulos visuales. Y con esto lo estamos trabajando de la mano de la doctora Adriana Perugache, ella es neuropsicóloga de la Universidad de Nariño, con lo cual ya hemos venido adelantando algunas cosas, sobre todo en el marco de investigación, que es totalmente diferente pues al otro tema, que es como el tema del show, el tema académico. Sí, este ya es un tema un poco más, digámoslo así, desde el punto de vista médico, más profesional, en el sentido de que sí hay otros factores y hay otras cosas que debemos analizar. Y la gente que esté pues con ansiedad, depresión, por supuesto, ahí está la música, y si quieren escuchar mi música, pues mejor, ¿no? Aún, porque está, digamos que está de alguna forma escogida, ¿Dónde en la podemos algunos casos encontrar? diseñada. Bueno, esta música se encuentra en todas las plataformas digitales. El álbum se llama Insular, me consiguen como Luis Carlos Portilla, y en las redes sociales pues estamos como luiscarlosportilla.music, por las personas que quieran como conocer un poco más de frente de qué se trata esto de Insular.
Luis Carlos, médico, radiólogo, y Luis Carlos, músico y artista. Sin duda, una gran experiencia tenerlo en nuestros micrófonos del IDCN está contigo. Modestia aparte, no muchas personas creo que puedan presentar un resultado tan cargado desde lo profesional en estas dos áreas de la medicina y del arte musical. Esperamos contar con su presencia en una nueva oportunidad. Claro, no, muchas gracias. Me gusta mucho este tipo de espacios y de hablar de este concepto porque pues de alguna forma no deja de ser salud mental. Y hoy por hoy todos creo que estamos necesitando un pequeño espacio de salud mental, de higiene mental para toda la gente que día a día está en el corre-corre y que necesita este tipo de cosas. Bueno, y a ustedes que nos escuchan, gracias por estar presentes nuevamente. Y si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales, dejen sus comentarios y cuéntenos qué música o qué canción específica logra moverles esas fibras en su interior al punto de experimentar un cambio positivo en su salud. ¿Cómo fue su experiencia? Nos vemos en un nuevo episodio. Hasta pronto.